Días, mi nombre es Carol Villagómez y en la presente exposición comparezco en calidad de defensa técnica de la parte actora, el señor Juan Carlos Sánchez, quien se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Cuenca. El caso se relaciona con la impugnación de la resolución emitida el 15 de mayo del 2025 por el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente número MOTP-123-SNCD-2025-BL, mediante el cual se declaró responsable al señor Juan Carlos Sánchez por la presunta comisión de un error inexcusable y se le impuso la sanción de destitución. La posición de la parte actora consiste en demostrar que la resolución impugnada presenta vicios de legalidad y posibles vulneraciones al debido proceso, particularmente en el derecho a la defensa, a la garantía de motivación y al principio de proporcionalidad. Ahora bien, la exposición de los hechos jurídicamente relevantes. El caso se originó dentro de la acción de protección número 01201-2023-00281, en la cual el abogado Juan Carlos Sánchez actuó como juez constitucional. Durante la fase de ejecución de la sentencia, el juez emitió varias providencias dirigidas a garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación integral. Existía una razón procesal, la que se indicaba que las autoridades asignadas no habían acreditado el cumplimiento íntegro de lo que se había ordenado en sentencia. Ante esta situación, el 15 de enero del 2024, el juez convocó a una audiencia pública para tratar específicamente el cumplimiento de la reparación integral y dispuso la comparecencia de varias autoridades con el auxilio de la fuerza pública. A raíz de esta providencia, el procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca presentó una denuncia disciplinaria al considerar que el juez había excedido sus competencias. Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY emitió una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable. La sala sostuvo que el juez había invadido las competencias exclusivas de la Corte Constitucional y que había dispuesto una medida de apremio personal sin habilitación legal. Con base en dicha declaratoria, el Consejo de la Judicatura inició el sumario disciplinario el 15 de mayo del 2024. Sin embargo, el juez fue notificado personalmente con el auto de inicio recién el 20 de noviembre del 2024. Concluida la sustanciación, el director provincial emitió un informe motivado en el que recomendó la destitución. Este informe no fue notificado al señor Juan Carlos Sánchez, pese que contenía una valoración de los hechos, un análisis de responsabilidad y una recomendación concreta de sanción. Finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura acogió el informe motivado y declaró responsable al juez por error inexcusable y ordenó su destitución. Ahora bien, la teoría del caso de la parte actora puede resumirse de la siguiente manera. El abogado Juan Carlos Sánchez actuó dentro de la fase de ejecución de una sentencia constitucional y con el propósito legítimo de garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación integral. Su actuación se sustentó en una interpretación jurídicamente defendible de las facultades de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que reconocen a los jueces constitucionales. Por eso, su conducta podía ser objeto de discusión, de revisión jurídica, pero no reunía los elementos de gravedad, irracionalidad y daños necesarios para ser calificada como un error inexcusable. Adicionalmente, el procedimiento disciplinario vulneró su derecho a la defensa al no permitirle conocer y contradecir el informe motivado que había recomendado su destitución. En cuanto a los argumentos jurídicos principales, como primer argumento tenemos la actuación del juez tenía una finalidad constitucional legítima, ¿sí? Ya que no actuó fuera de un proceso ni con una finalidad personal. Intervino dentro de la fase de ejecución de una sentencia constitucional. La Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen que los procesos constitucionales no concluyen hasta que la sentencia se ejecute integralmente. Por tanto, el juez tenía la obligación de adoptar medidas para procurar el cumplimiento de la reparación ordenada. La audiencia convoca tenía una finalidad de tratar la reparación integral. La defensa sostiene que el auxilio de la fuerza pública fue dispuesto para garantizar la comparecencia de las autoridades, no para imponer una sanción definitiva ni para declarar formalmente ningún incumplimiento de la sentencia.
En cuanto a los argumentos jurídicos principales, como primer argumento tenemos la actuación del juez tenía una finalidad constitucional legítima, ¿sí? Ya que no actuó fuera de un proceso ni con una finalidad personal. Intervino dentro de la fase de ejecución de una sentencia constitucional. La Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen que los procesos constitucionales no concluyen hasta que la sentencia se ejecute integralmente. Por tanto, el juez tenía la obligación de adoptar medidas para procurar el cumplimiento de la reparación ordenada. Como segundo argumento, no se configuró un error inexcusable. No toda interpretación judicial incorrecta constituye error inexcusable. Para que exista esta infracción, la equivocación debe ser grave, evidente, irracional y dañina. Debe encontrarse completamente fuera de las posibilidades razonables de interpretación jurídica. Como tercer argumento, no se demostró suficientemente un daño efectivo. La resolución sostuvo que la actuación del juez amenazó el derecho a la libertad personal. Sin embargo, debe distinguirse entre la existencia de una providencia y la ejecución material de una privación de libertad. No se acreditó de manera suficiente que alguna de las autoridades hubiese sido efectivamente detenida o privada de su libertad como consecuencia de la orden. Como cuarto argumento, existe la vulneración del derecho a la defensa. Uno de los principales vicios del procedimiento consiste en que el informe motivado no fue notificado al señor Juan Sánchez. Este documento no era un simple trámite irrelevante, contenía la valoración de los hechos, el análisis de las pruebas, la conclusión de responsabilidad, la calificación de la gravedad y la recomendación de destitución. Al no conocer dicho informe antes de la decisión final, el señor Juan Carlos Sánchez no pudo controvertir sus conclusiones, cuestionar la valoración probatoria, ni siquiera presentar argumentos adicionales sobre la proporcionalidad de la sanción. La naturaleza interna o preparatoria del documento no elimina la obligación de respetar el principio de contradicción cuando su contenido incide directamente en la decisión sancionadora. Finalmente, la falta de proporcionalidad de la destitución constituye la sanción más grave dentro del régimen disciplinario. Para justificarla, la autoridad debía valorar de manera integral la finalidad perseguida por el juez, su trayectoria profesional, sus antecedentes disciplinarios, la existencia de daño real, la intensidad de la afectación y la posibilidad de aplicar una consecuencia menos grave. No era suficiente señalar que la infracción se encuentra tipificada como gravísima, ya que la proporcionalidad exige una justificación concreta e individualizada. Al no conocer dicho informe antes de la decisión final, el señor Juan Carlos Sánchez no pudo controvertir sus conclusiones, cuestionar la valoración probatoria, ni siquiera presentar argumentos adicionales sobre la proporcionalidad de la sanción. La naturaleza interna o preparatoria del documento no elimina la obligación de respetar el principio de contradicción cuando su contenido incide directamente en la decisión sancionadora. Finalmente, la falta de proporcionalidad de la destitución constituye la sanción más grave dentro del régimen disciplinario. Para justificarla, la autoridad debía valorar de manera integral la finalidad perseguida por el juez, su trayectoria profesional, sus antecedentes disciplinarios, la existencia de daño real, la intensidad de la afectación y la posibilidad de aplicar una consecuencia menos grave. No era suficiente señalar que la infracción se encuentra tipificada como gravísima, ya que la proporcionalidad exige una justificación concreta e individualizada. En las expuestas, la defensa técnica de la parte actora sostiene que la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura debe ser declarada ilegal y dejarse sin efecto. La actuación del señor Juan Carlos Sánchez estuvo orientada a garantizar la ejecución de una sentencia constitucional y se sustentó en una interpretación jurídicamente defendible de sus competencias. Además, el procedimiento disciplinario afectó su derecho a la defensa al impedirle conocer y controvertir el informe motivado que sirvió de base para la sanción. En consecuencia, la pretensión principal constituye en que se declare la nulidad de la resolución impugnada, se deje sin efecto la sanción de destitución, se disponga la restitución del abogado Juan Carlos Sánchez Arias a su cargo o equivalente, se eliminen los registros derivados de la sanción y se reparen los perjuicios profesionales y económicos ocasionados.